Aclaraciones, la historia no me pertenece, todos los derechos al autor de la historia, Sukuna en My Hero Academia. Cap 26. Legado. Perfecto. 3. Nada se le comparaba a la satisfacción de admirar un trabajo bien hecho con tus propias manos. Frente a Sukuna, el ardiente espectáculo de llamas se hizo menos denso y majestuoso a medida que los restos de fuga se desvanecían en el aire. El viejo edificio que solía ser un almacén abandonado ahora no era más que escombros dispersos en los alrededores posterior a la explosión resultante de la combinación de fuga y el gas dentro de la estructura. El fuego y la explosión en conjunto consumieron casi todo lo que se encontraba dentro, dejando solo cenizas de aquello que tenía una resistencia menor a la del metal. Lo único que logró salvarse fueron los trozos de pared expulsados en distintas direcciones antes de que las llamas de fuga los atraparan. 6. El hechicero exhaló, complacido pero también agotado. El dolor de sus heridas seguía tan intenso como antes, lo único que podía hacer al respecto era ignorarlo. La pérdida de sangre y el desgaste masivo que fuga tuvo en su energía maldita lo hacían sentirse mareado. Aunque para suerte de todos, el asesinato de Stein por causa suya lograría apaciguar sus ansias por volver a luchar a muerte por algún tiempo, a menos de que se le volviera a presentar la oportunidad de hacerlo. En lo que descansaba, Sukuna escuchó el sonido de pasos apresurados viniendo hacia él. Giró su cuello con pereza para ver de quién o qué se trataba, encontrándose con la vista del mocoso de pelo verde corriendo tan rápido como podía. El cuerpo de Izuku se veía como antes, con ese extraño brillo y marcas en su piel al mantener el One for All al 5%. 3. Justo detrás de él, Shoto seguía a su ritmo siendo acompañado por un grupo de héroes. ¿Cómo supieron que estaría aquí? Lo más seguro es que siguieron las marcas y rastro de cortes en las paredes y suelo que Sukuna y Stein dejaron antes de llegar al almacén hace algunos minutos atrás. Además, una explosión tan enorme y ruidosa como la que acababa de provocar era algo que difícilmente pasaría desapercibido. Ah, pero si es el hombre patético. Bromeó Sukuna con una expresión inquietantemente tranquila y sarcástica, viendo que entre las personas que llegaron estaba el héroe número 2, Endeavor. Una vena de enojo se marcó en la frente de Endeavor, asustando un poco a los otros héroes al verlo caminar con firmeza hacia el hechicero mientras las llamas en su cuerpo se hacían más prominentes. «¿Cómo acabas de llamarme?», exclamó el héroe con molestia. «Maldito niño, no has cambiado nada desde». Sus palabras se detuvieron al acercarse suficiente al peligrosa, siendo capaz de apreciar con más claridad su apariencia. Su cuerpo y ropa estaban ensangrentadas, e incluso podía ver directamente las profundas heridas de puñaladas que eran cubiertas por la tela de su traje. Resignado y recordándose a sí mismo que ahora tenía un tema más importante que tratar, el héroe decidió que volvería a dejar pasar por alto la insolencia del chico una última vez. «¿Te encuentras bien? Deja que te cargue para que tus heridas no se empeoren», dijo uno de los héroes, acercándose a el peligrosa apresuradamente. Detrás de los demás, Izuku y Shoto observaban con preocupación la condición de Sukuna. El asesino de héroes. ¿Dónde está?, preguntó Endeavor, dándoles la espalda a todos para dirigir su mirada al desastre que la explosión causó en los alrededores. Sukuna apartó la mano de uno de los héroes que intentó sostenerlo, manteniéndose apoyado contra la pared e ignorando las preguntas que los héroes hacían sobre su condición. Estaba dentro de ese lugar antes de que todo explotara. Creo que había algún tipo de gas inflamable dentro o algo, y cuando usó su katana para bloquear uno de mis cortes todo voló en pedazos de repente. Explicó con una mentira descarada, aunque sonando lo suficientemente convincente para alguien que no parecía estar alterado por estar tan lastimado. Es verdad, las chispas que saltaron antes en el callejón cuando desvió tu corte con la katana, mencionó Izuku. A pesar de que Sukuna estaba frente a él, vivo pero herido, no podía evitar sentirse mal por haberlo abandonado para poner a los demás a salvo. Cierto, pero aún no entiendo, ¿cómo fue que terminaron llegando a este lugar en primer lugar?, preguntó Shoto, dirigiendo su atención lo mismo que su padre estaba viendo. Analizando las consecuencias que la explosión tuvo. 8. Es probable que el asesino de héroes estuviera intentando matarte en un lugar más apartado para evitar cruzarse con nosotros. Opinó Endeavor con seriedad, girándose para volver a mirar al grupo de héroes y a los 3 estudiantes. No podemos asegurar nada por el momento. Contactaremos a la policía y estableceremos un perímetro de 1 kilómetro a la redonda en caso de que lograra escapar. Explicó con un tono autoritario, haciéndole una señal a Shoto para que lo siguiera mientras se preparaba para iniciar con la búsqueda preventiva de Stein de forma inmediata. Mis asistentes y yo acordonaremos la zona.
Aquellos condones no aptos para el combate, escolten a esos dos chicos hasta la carretera para que puedan esperar a que llegue la ambulancia para ser atendidos. En una de las zonas más apartadas y desiertas de Osu, una figura tambaleante avanzaba con pasos erráticos. Un cadáver que se negaba a caer. 19. Su cuerpo estaba completamente dañado, cubierto de quemaduras. Le faltaba uno de sus brazos y la lengua, y lo único que lograba mantenerlo despierto en un estado tan deplorable como ese era la combinación del insoportable dolor junto con la adrenalina que seguía siendo bombeada a través de su sistema. 3. Si no hubiese reaccionado y movido a tiempo para saltar hacia uno de los ventanales en el momento que el hechicero lanzó lo que sea que haya sido esa flecha de fuego, seguro que hubiera sido consumido y calcinado totalmente. 2. Pero eso no significaba que sobrevivir fuera mejor. El dolor de sus esfuerzos por aferrarse a la vida también iba acompañado de ese sentimiento de incertidumbre y cierto temor por no comprender exactamente la clase de cosa que era ese chico de cabello rosa, el cual a simple vista se ocultaba detrás de la fachada de ser un adolescente. Stein tosió con un sonido áspero y desgarrador. Sus pulmones se sentían absolutamente secos y con un constante ardor que lo hacía sufrir con cada respiro que tomaba. La sangre seca que cubría su cuerpo estaba igual de quemada que su piel debido al fuego de la explosión. El lado bueno. Las llamas fueron tan intensas que cauterizaron el corte en su brazo para detener su hemorragia. Las piernas del asesino no fueron capaces de seguir sosteniendo su peso, terminando por derrumbarse al suelo con un ruido seco. Su visión nublada y su respiración agitada parecía hacer que el mundo entero diera vueltas. Pero no podía permitirse morir aquí. No así. No si no era a manos del símbolo de la paz. Tenía que salir de esta situación sea como sea, no importaba el tiempo que le costara, debía asegurarse de corregir la corrupta y podrida sociedad de héroes farsante que tanto había. Pasos. El sonido de pisadas ocasionadas por dos personas dirigiéndose a él sacaron a Stein de su monólogo interno. El asesino levantó la cabeza con todo el esfuerzo que pudo. Si se trataba de algún héroe o persona, tal vez tendría la oportunidad de salvarse. Vaya, vaya. Apenas y casi no te reconozco. ¿Eres tú, asesino de héroes? Habló una de las voces, caminando en dirección del extremadamente herido Stein, deteniéndose justo frente a él y bajando la mirada para verlo mejor. Pero qué afortunados somos. Lo único que quería era que Kurohiri recuperara a uno de nuestros Nomus, y al final terminamos presenciando una pelea muy interesante. Stein intentó responder, pero solo logró soltar sonidos bajos y entrecortados, meros gorgoteos débiles. Sin lengua, y aún peor, casi sin fuerza, era todo lo que podía hacer. ¿Qué es lo que estás diciendo? No puedo entender nada de lo que tratas de decir. Se burló Shigaraki, fingiendo interés mientras bajaba un poco la mano que siempre usaba para cubrir su rostro con el fin de poder apreciar mejor cómo Stein se retorcía agonizantemente en el suelo. No creo que vayas a seguir necesitando esta cosa. Agregó, agachándose y tomando la venda quemada que Stein usaba como antifaz para cubrir parte de su cara, quitándola del camino para poder ver mejor su expresión de dolor y frustración. Míralo bien, Kurohiri. Esa es la cara de alguien que se creyó capaz de cambiar la sociedad él solo. Prosiguió Shigaraki, tomando una foto de la cara descubierta de Stein para poder darle un buen uso más tarde. Tomura Shigaraki, no tienes razones para burlarte. A pesar del cómo se encuentra ahora, las acciones del asesino de héroes sí tuvieron repercusión en cada uno de los lugares en los que estuvo. Intervino Kurohiri, inspeccionando los alrededores con la mirada para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. Shigaraki resopló levemente como respuesta, volviendo su atención al moribundo asesino en el suelo. No importa qué es lo que haya logrado, Kurohiri. Contestó, quitándose la mano que le cubría la cara por completo para mirar al asesino de héroes directamente a los ojos con una sonrisa apática y algo infantil. Quería preguntarte cuál es la diferencia entre tú y yo. Dijiste que yo solo destruía sin convicción, y al final resultó que fuiste derrotado por alguien que también actúa sin convicción alguna. ¿Y quieres saber otra cosa? La sonrisa de Shigaraki se amplió, moviendo su mano hacia la cabeza de Stein. Toda esa convicción que tanto decías tener, la tomaré para usarla a nuestro favor. Si resultó que no pudiste proteger tus propios ideales, ¿por qué debería importar si los tomo y los uso para hacer lo que a mí me plazca? Y su mano hizo contacto con la cabeza del asesino. Te dije que tendrías que hacerte responsable por la herida que me hiciste. Exclamó por última vez, usando su don. Stein no pudo hacer nada para defenderse o luchar, solo quedarse ahí.
sufriendo de dolor e impotencia mientras sentía como su cabeza comenzaba a descomponerse a causa del don de Shigaraki. 10 nunca pensó que su búsqueda por erradicar y liberar a la sociedad de héroes falsos terminaría debido a las manos de alguien como él. El resto de su cuerpo terminó sufriendo el mismo destino, descomponiéndose hasta que no quedó nada de lo que alguna vez fue el asesino de héroes. Luego de eso, Shigaraki se enderezó y volvió a colocar la mano que usaba para cubrirse el rostro en su lugar. Kurohiri, ya terminamos aquí. Vámonos. 4. El villano de la niebla estuvo de acuerdo, creando un portal detrás de ambos. ¿No crees que pudimos haberle dado un mejor uso al cuerpo del asesino de héroes? El maestro hubiera estado complacido de que le lleváramos un espécimen como él en el cual pudiera trabajar. Idiota, apenas quedaba algo de él para reutilizarlo luego de lo que le hizo ese mocoso. Respondió Shigaraki, deteniéndose antes de cruzar el portal para voltear y mirar en dirección a la columna de humo que seguía elevándose desde los restos del almacén a varias calles a la distancia. 2. ¿Estás contento con los resultados de hoy, Tomura Shigaraki? Volvió a cuestionar Kurohiri, siguiendo la vista de Shigaraki para mirar en la misma dirección. Sí, hoy aprendimos bastante sobre ese mocoso. Pero no podremos saber nada con certeza hasta mañana. Olvídate de los otros Nomus, con esto, dijo Shigaraki, viendo la foto de Stein en su teléfono. Podré destruir y cambiar todo lo que no me gustaba del asesino de héroes. Concluyó, entrando en el portal junto con Kurohiri. El lugar quedó en un profundo silencio que solo era interrumpido por las ocasionales sirenas de ambulancias y patrullas de policía en el fondo. Al día siguiente. Oh, son ustedes. Chicos, ¿qué hacen aquí? Creía que las visitas estaban prohibidas. Preguntó Ida con extrañeza, acomodándose para sentarse en el borde de su cama de hospital en lo que sus ojos se posaban en Izuku y Shoto, quienes acababan de entrar en la habitación vistiendo sus trajes de héroe. En la cama del lado opuesto, Sukuna estaba recostado relajadamente mientras miraba al techo blanco con aburrimiento. Su brazo, torso y parte de su cuello estaban vendados y podía notarse debajo de la bata de hospital que vestía al igual que Ida. Sí, están prohibidas. Pero nos pidieron que viniéramos aquí por otra razón. Respondió Shoto calmadamente, avanzando junto al peliverde hasta que ambos estuvieron de pie en medio de las camas de Ida y Sukuna. Las miradas de los 3 chicos se dirigieron a la puerta, desde donde entraron 3 héroes. La heroína Conejo Mirko, Gran Torino y el héroe normal, Manual. Aunque Izuku la notó antes de entrar en la habitación, todavía no podía creer y evitar emocionarse por ver a una de las heroínas más fuertes y famosas en el mismo lugar que ellos. ¿Sería grosero si le pedía un autógrafo? Menos mal que ya estabas despierto, idiota. Te ves del asco. Comentó Mirko, regalando una mirada algo enfadada al peligrosa. Sukuna dirigió su vista por un instante hacia ella, rodeando los ojos antes de volver a mirar al techo para evitar prestarle atención a la coneja. Lamentamos irrumpir de esta forma. El descanso sería lo más adecuado que ustedes dos necesitan en un momento como este, pero necesitábamos que todos estuvieran reunidos para resolver este tema de una sola vez. Explicó Gran Torino, haciéndose a un lado y permitiendo que una cuarta persona entrara en la habitación de hospital. Era un hombre alto, vistiendo un traje negro formal, pero sin duda lo que primero que resaltaba de su apariencia era la cabeza de perro que tenía en lugar de una normal. Él es el jefe de la policía de Osu, Kenjitsu Raigamare. Al reconocerlo, Ida se puso de pie inmediatamente. Izuku y Shoto no tardaron en hacer una reverencia respetuosa al igual que su compañero para saludar al oficial. Por otro lado, Sukuna se quedó acostado en su cama, solo habiéndole dado una mirada al hombre por su cabeza de animal. Ustedes deben ser los jóvenes que enfrentaron al asesino de héroes. Habló el hombre, haciendo un gesto con la mano para que los estudiantes dejaran las formalidades de lado por ahora. Sukuna decidió ponerse un poco más cauteloso al escuchar que el tema de Stein fue traído a la conversación. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso?, dijo el peligrosa, girando un poco el cuello para ver al cabeza de perro directamente. No hubo rastros del asesino de héroes luego de la explosión del almacén. Inspeccionamos toda la zona circundante, junto con los restos del lugar donde ocurrió todo, pero no hallamos nada que pudiera dar una pista de qué fue lo que pasó con él. Informó Kenji, alternando su atención entre los aspirantes a héroes hasta que miró al peligrosa. Luego de una investigación sobre esa zona, se descubrió que ese almacén solía ser utilizado como una especie de mini fábrica industrial, y que dentro de él se dejaron varias cosas como productos químicos y otros materiales inflamables posterior a que los dueños quebraran en su negocio. Tuviste mucha suerte de haber salido de ahí antes de que la explosión ocurriera.
explicó el hombre, enfatizando sus últimas palabras para hacer una pausa y permitir que los adolescentes procesaran todo antes de seguir. En el caso de Stein, no podemos decir lo mismo. El asesino de héroes fue oficialmente declarado como fallecido al no tener algo que indicara lo contrario. La explosión resultó ser demasiado fuerte como para atribuirla únicamente a la acumulación de gases en un espacio cerrado, por lo que se evacuaron los alrededores en caso de que existiera un factor externo que alimentó la explosión. Ida apretó su puño con una mezcla de alivio y cierto toque de felicidad al enterarse de la muerte del hombre que lastimó a su hermano. Izuku tragó saliva con nerviosismo. Shoto mantuvo una expresión calmada pero seria. Sukuna disimuló un suspiro y volvió a relajarse en su cama. Bien, eso significaba que Fugashi hizo correctamente su trabajo y terminó eliminando cualquier posible prueba. 3. Al notar el lenguaje corporal del peligroso y malinterpretarlo, el jefe de la policía prosiguió. Pero que alguien perdiera la vida en lugar de enfrentar la justicia como debería ser, no es algo que se deba tomar como una victoria. Ustedes, como estudiantes de la UA, deben saber que hay regulaciones y normas para que nadie use sus dones como armas. Uof. Aunque hayan luchado contra el asesino de héroes, que individuos sin aprobación usen sus dones para dañar a otra persona sin supervisión es una violación muy grave. Las reglas dictan que ustedes 4, junto con los héroes Endeavor, Mirko, Manual y Gran Torino deben ser castigados severamente de acuerdo a la ley. Anunció el cabeza de perro. 5. Los 3 estudiantes además de Sukuna tuvieron reacciones distintas pero similares. Indignación, irritación y cierto arrepentimiento. Shoto fue quien alzó su voz primero que nadie para quejarse. Espere un momento, si Ida no hubiera intervenido, Native pudo haber muerto. De no ser por Midoriya, seguro que los dos habrían muerto. Y si Sukuna no hubiera estado ahí también, entonces todos habríamos muerto. Nadie sabía que el asesino de héroes aparecería. ¿Acaso está diciendo que debimos seguir las reglas y dejar que murieran? Protestó el chico mitad y mitad con molestia, moviendo su mano en un gesto hacia la dirección del peligrosa. Incluso uno de nosotros tuvo que arriesgar su vida más que el resto solo para que lográramos tener una oportunidad de sobrevivir. Izuku e Ida intentaron calmarlo. El hechicero solo se mantuvo en silencio con su expresión neutra pero atenta en caso de que algo terminara tornándose acusatoriamente en su contra. ¿Entonces crees que está bien romper la ley, siempre y cuando sea por un beneficio propio? Respondió el hombre, sin inmutarse por el estallido de emociones del estudiante. Haciendo que el chico mitad y mitad se sintiera más indignado. ¿Acaso no es el deber más importante de un héroe el salvar a las personas? Exclamó Shoto, alzando la voz. Kenji sacudió la cabeza levemente. Y es precisamente eso por lo que todavía no eres un héroe. Es obvio que ni la UA ni Endeavor te han enseñado lo suficiente. Dijo el cabeza de perro, colmando la paciencia de Shoto, quien comenzó a caminar hacia él con enojo. 7. Pero antes de que lograra acercarse demasiado, Mirko se interpuso en su camino y lo detuvo, poniendo su mano firmemente contra su pecho. Wow, wow, wow. Alto ahí, chico rudo. Deja que termine. Ordenó la heroína, dándole una mirada severa al estudiante de cabello bicolor. Todo lo que he estado diciendo es la declaración oficial de la policía. Pero, el castigo solo sería aplicado si esto saliera a la luz pública y la gente se enterara. Puede que aplaudan su valentía y coraje, aunque entonces no podrían evitar el castigo. Sin embargo, y aunque esta opción sea deshonesta, si no hiciéramos nada de esto público, la explosión y las llamas indicarían que Endeavor fue quien acabó con el asesino de héroes, y la presencia de Mirko en Osu serviría como respaldo de su deceso, permitiendo que todo acabe ahí. Señaló el hombre, manteniendo una actitud formalmente serena. De esa forma esta infracción desaparecería, y omitiríamos que ustedes 3 participaron de la pelea contra él. No obstante, hizo una pausa, mirando específicamente al peligrosa. Ya que tú eres el único testigo de los momentos finales del asesino de héroes, además de ser quien mayor participación tuvo en el combate. El castigo debería ir principalmente enfocado en ti, por lo que no podríamos excluir completamente tu participación en el reporte que se hará al respecto. En cambio solo podremos reducirla al mínimo, y en ese caso nadie sabría del coraje y la magnitud de lo que conseguiste al sobrevivir a eso, chico. Ustedes deciden, y en lo personal no me gustaría castigar a un joven héroe tan prometedor por un error que le costó sangre, cicatrices y casi su propia vida. Ida, Shoto e Izuku asintieron en acuerdo. Por lo que la atención se fijó en el peligrosa para esperar su respuesta. Me da igual. Lo que sea que me cause menos problemas.
dijo Sukuna, con cero importancia real en el asunto. Mirko entonces se acercó a él, mirándolo con firmeza y desaprobación. Aún así nos van a castigar por culpa de ustedes, y más específicamente, tuya. Recalcó la heroína, sonando tan molesta como pudo. Aunque en realidad le daba igual toda la parte de no poder seguir enseñando. A causa de ti no podré seguir ejerciendo como maestra, ¡ay, qué pena! Agregó con un suspiro dramático, intentando sonar como si de verdad fuera una responsable encargada de pasantía frente a los héroes y al jefe de la policía. Es culpa tuya por tener las piernas tan cortas y no poder seguirme el ritmo, enana. Contestó Sukuna, haciendo que la expresión de Mirko se endureciera con irritación. 13 La heroína lo sujetó rápida y firmemente por el cuello, ahorcándolo sin tanta fuerza. Solo queriendo liberar un poco de su enojo y frustración por las estúpidas acciones y actitud del mocoso con cabello rosa. 13 sé que puede no parecer justo. No recibirán el reconocimiento de una hazaña como esta, pero quiero que sepan, que como otro protector encargado de mantener la paz, tienen mis más sinceros agradecimientos. Especialmente tú, Sukuna, el futuro puede verse más brillante con personas tan fuertes, valientes y dedicadas como tú luchando del lado de la justicia. Interrumpió el jefe de la policía, haciendo una reverencia para todos los estudiantes. 15 Mirko contuvo una risa ante eso. Como sea, dejaremos tu paliza para después, gran y valeroso héroe. Bromeó con sarcasmo, finalmente soltando al enojado adolescente de la llave que hizo en su cuello, procediendo a alejarse de su cama de hospital. Sukuna había empezado a considerar seriamente el tomar a la coneja por sus orejas y darle una lección para que dejara de hacerse la graciosa con él. 10 Los dos villanos que fueron arrestados durante los disturbios de la ciudad de Osu son de orígenes e identidades desconocidas. A juzgar por sus apariencias y por dos personas que testigos afirman haber visto cerca del lugar del incidente, se ha teorizado que podrían estar relacionados con la organización criminal conocida como la Liga de Villanos, quienes fueron los que atacaron la UA el mes pasado. Informó uno de los comentaristas en las noticias, las imágenes que pasaban iban desde los desastres causados por los gnomus hasta los restos destruidos del almacén. Tras el anuncio de la muerte del asesino de héroes Stein, supuestamente por una explosión accidentalmente causada por el actual héroe número 2, Endeavor, una fuente anónima ha filtrado toda la información respecto a él en Internet. Desde su identidad real como Chizome Akaguro, hasta diversos sucesos que marcaron un antes y después en su vida. La voz de la otra presentadora estaba acompañada por las imágenes cambiantes de documentos o registros de la vida del asesino. Además, la filtración sugiere y parece dejar en claro que Stein tenía vínculos con la anteriormente mencionada Liga de Villanos. Desde entonces la opinión pública ha estallado en debates y teorías. Algunos intentan comprender qué lo llevó a arrebatar la vida a héroes, o como él los llamaba farsantes. Su forma de ver las cosas como dignas e indignas parece haber cautivado a las personas que opinaban de formas similares aunque no tan extremas. ¿Qué significa esto para el futuro? El día de hoy indagaremos sobre 2. La pantalla se apagó de golpe luego de que Kurohiri presionara el botón del control remoto. Todos se lo creyeron y están hablando sobre nosotros. Aunque los gnomus no estén en primera plana, conseguimos recuperar el protagonismo que el asesino de héroes nos había estado robando. Dijo Shigaraki complacido consigo mismo, cerrando el periódico que estaba leyendo. Aprovecharse del legado de un muerto es gracioso. ¿No estás de acuerdo, Kurohiri? 3. Sorpresa, sorpresa. No tarde más de 5 días en sacar nuevo capítulo. Razones. Siempre que tengo que escribir una pelea me tardo más que cuando tengo que hacer un capítulo meramente basado en la trama XD. Una hora sí, esperen de aquí a 4 semanas a que saque el siguiente cap. 20.